Buenos días, somos Estefanía Cuesta, Cristina Fernández, Alba Duprat, Mónica Martínez, Guillermo Larroca y Marta Sánchez, y vamos a hablar sobre la reacción de hidroxianación, la cual supuso uno de los primeros éxitos en catálisis homogénea. En primer lugar, vamos a ver de dónde surge todo este concepto, y es que el cianuro es un compuesto muy abundante, altamente empleado en la síntesis de productos intermedios que sirven como precursores para dar reacciones de amidas, aminas y ácidos carboxílicos. El problema es que este compuesto es muy poco reactivo, por lo que requiere del empleo de catalizador para aumentar así su velocidad de reacción. De ahí surge el concepto de hidroxianación, que es la reacción química sobre la que se va a desarrollar este trabajo. ¿En qué consiste la reacción de hidroxianación? Pues bueno, es un proceso químico mediante el cual los iones H+ y Cn- se adicionarán a un compuesto orgánico insaturado en presencia de cianuro metálico que actúa como catalizador. Esta reacción es de vital importancia por sus numerosas aplicaciones en la industria, que va desde la producción de nylon hasta la fabricación de productos farmacéuticos como puede ser el naproxeno. A continuación vamos a hablar de la reacción en sí misma, y para ello es importante conocer cómo funciona el mecanismo de reacción, que consiste, en primer lugar, en la adición oxidativa del HCN a un complejo coordinado insaturado. En segundo lugar, se da la adición de un alqueno al enlace metal-ácido cianhídrico, seguido de la inserción migratoria del alqueno al complejo metal-protón. Y para finalizar, se da la eliminación reductora que da lugar a la producción de nitrilo de alquilo. La hidroxianación es tanto regioselectiva como estereoselectiva. Para hablar de la regioselectividad, los ácidos de Lewis que intervienen en ella, tricloruro de aluminio, dicloruro de zinc o trifenil de boro, facilitan las reacciones de adición de alquenos terminales, mientras que los alquenos internos se producen de una manera mucho más lenta y dan lugar a la formación de productos lineales siempre que la isomerización sea posible. En cuanto a la estereoselectividad, la presencia del grupo ciano acelera la velocidad de sustitución de los ligandos trans sobre sí mismos, dándose el efecto trans. Este proporciona una mayor separación espacial entre los grupos sustituyentes, habiendo menores repulsiones entre ellos. En la hidroxianación, el efecto trans es importante en la síntesis orgánica, ya que permite la preparación regioselectiva de cianuros alifáticos con unas propiedades específicas. Otra reacción importante es la hidroxianación asimétrica, que es catalizada por metales de transición, siendo altamente selectiva, en la que solo se obtienen compuestos enantioselectivos, ya que los ligandos que lo catalizan son quirales, entre ellos los complejos arilidifosfito quelantes. Esta reacción es importante en catálisis asimétrica, en la cual se habla de los efectos electrónicos del ligando, y un ejemplo de este tipo de reacciones es el siguiente. A continuación vamos a hablar sobre la catálisis. Dentro de la catálisis encontramos la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. En la catálisis homogénea, tanto los reactivos como el catalizador se encuentran en la misma fase. En la catálisis heterogénea, los reactivos y el catalizador se encuentran en distinta fase. En la tabla se muestra el comportamiento de la reacción de hidroxianación en ambas circunstancias. El uso de la catálisis homogénea conlleva una serie de ventajas y desventajas respecto a otros tipos de catálisis. La principal desventaja es la dificultad para separar el catalizador de los productos, al encontrarse ambos en una misma fase. Algunas ventajas de este tipo de catálisis son la posibilidad de trabajar a bajas temperaturas para llevar a cabo reacciones controladas cinéticamente, la alta selectividad de las reacciones con las que se trabaja y que el impacto ambiental de las reacciones que usan catálisis homogénea es bajo. En 1971 se estableció el adiponitrilo como intermedio en la síntesis de nylon. Este compuesto puede obtenerse a partir de butadieno mediante una reacción de hidroxianación catalítica, siendo los catalizadores más utilizados de platino 2 o níquel 0. En un inicio se utilizaban catalizadores con ligandos monodentados. Sin embargo, se observó que estos no daban suficiente regioselectividad a la reacción, obteniéndose 3-pentenonitrilo en un 70%, frente a 2-metil-3-butenonitrilo. Este aspecto debía mejorarse, ya que solo se obtiene adiponitrilo a partir del isómero 3-pentenonitrilo. Para ello, se utilizaron catalizadores con ligandos bidentados, como el níquel diciclooctadieno, los cuales aumentan la proporción de 3-pentenonitrilo al 90%. Posteriormente, se observó que sustituir uno de los ligandos ciclooctadieno por un ligando tripticenofosfina, también bidentado, aumentaba la proporción hasta un 98%, mejorando la síntesis. El ciclo catalítico del proceso es el siguiente. La molécula de butadieno sustituye al ligando ciclooctadieno como ligando en el complejo de níquel. Tras esto se añade la molécula de HCN, provocando la oxidación del níquel 0 a níquel 2+, y formándose un complejo de coordinación 6.
Los dobles enlaces del butadieno se deslocalizan debido al enlace formado entre el protón y uno de los átomos de carbono. De esta configuración se obtienen dos isómeros según al átomo de carbono al que decida enlazarse el grupo ciano. La adición de otra molécula de butadieno supone su entrada al complejo como ligando, mientras que la cadena de carbonos que originalmente se trataba de la molécula de butadieno, añadida en el primer paso del ciclo, queda liberada, cerrándose el ciclo debido a la vuelta al primer paso de este. Los productos obtenidos de este ciclo son los ya mencionados 3-pentenonitrilo y 2-metil-3-butenonitrilo. Un exceso de ácido cianhídrico en el medio reduce la eficiencia del proceso. Esto se debe a que desactiva el catalizador de níquel debido a la formación de un complejo de níquel 2, dicianoníquel. Por eso se debe mantener la adición de HCN controlada y en bajas cantidades si se quiere que el proceso se lleve a cabo correctamente. A continuación vamos a hablar de la relevancia industrial. Comenzaremos explicando la síntesis del nylon. La aplicación más relevante a nivel industrial de la hidrogenación catalizada por níquel es la obtención de adiponitrilo, que es el precursor directo de la 1,6-hexanodiamina, que se necesita para la síntesis del nylon 66. La primera etapa de este proceso es la adición de una molécula de cianuro de hidrógeno, produciéndose los isómeros 3-pentenonitrilo y 4-pentenonitrilo, que continúa con una isomerización para convertir todo el producto en 4-pentenonitrilo. Por último, se produce una segunda hidrogenación en el sentido anti-Markovnikov para producir adiponitrilo. La hidrogenación de adiponitrilo produce 1,6-hexanodiamina, que al reaccionar con el ácido adípico activado forma una poliamida, el nylon 66. El nylon 66 fue inventado por dos químicos de la empresa estadounidense DuPont en la década de 1930. Su lanzamiento inicial fue en forma de filamentos para cepillos de dientes. Sin embargo, su uso se expandió rápidamente debido a sus propiedades únicas, como la resistencia a la abrasión, su capacidad para teñirse o su alta durabilidad. En la Segunda Guerra Mundial se usó para fabricar equipos militares, como paracaídas, cuerdas y equipos de vuelo. Después de la guerra, encontró una amplia gama de aplicaciones en la industria textil, automotriz y hasta en la construcción. Hoy en día es uno de los polímeros sintéticos más importantes y ampliamente utilizados en el mundo. Su nombre, nylon, deriva de New York y London, que fueron las dos ciudades donde se realizaron investigaciones significativas para su desarrollo. Por otro lado, el nombre 66 indica que el monómero está constituido por 6 átomos de carbono que unen los grupos carbonilo, seguidos de otros 6 átomos que unen los dos grupos amino.